Es por eso que la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importantísima emisora que es una trinchera de las ideas republicanas, democráticas, y que procura sobre todo pues permitir que el pueblo ecuatoriano tenga acceso a las distintas corrientes ideológicas y políticas. Agradecemos expresamente a su director, cuya mentalidad democrática permite nuestra participación durante algunos años. Saludamos en forma respetuosa igualmente a todos quienes colaboran para el éxito de esta importantísima emisora. Quisiéramos saludar al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del Litoral, del Ecuador y a los hermanos ecuatorianos que dentro y fuera igualmente nos escuchan. Quisiéramos expresar un agradecimiento especial a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo y a las personas que contribuyen todo el tiempo, no solamente los domingos, para efectos que circule y se difunda el pensamiento, el análisis de esta corriente del humanismo socialista, que se inscribe en la defensa firme de los derechos humanos y en la garantía de las libertades que obviamente son irrenunciables para todos los seres humanos. Nosotros quisiéramos indicar que los distinguidos radioyentes podrían también participar o escucharnos. Tenemos ahora un sitio en Facebook que se lo puede hacer a través de la siguiente dirección en Facebook. DR de mayúscula, de la abreviatura de doctor, así nos han sacado, no porque nos guste los títulos de ninguna manera. Doctor Dr. Diego Delgado, la D de Diego con mayúscula y la D de Delgado con mayúscula. Doctor Diego Delgado, abreviatura de doctor con punto. Esto de manera previa. Quisiéramos nosotros referirnos en el día de hoy a algunos temas, indicando que el programa hoy concluirá antes por compromisos que tiene este importante medio de comunicación con la actividad deportiva. El campeonato nacional en su primera fase va concluyendo y entiendo que hay partidos el día de hoy domingo en los que va a participar pues tanto Emelec como Barcelona. En todo caso, nosotros vamos a procurar inscribirnos en el tiempo que nos han concedido. Quisiéramos de entrada hacer una reflexión para todos quienes nos escuchan. ¿Cómo es posible que el Ecuador sea el único país donde corrieron los millones de dólares de la Odebrecht que no tiene los nombres y apellidos, sobre todo de los peces gordos? Esto es increíble. Estados Unidos, la República Dominicana, el Perú, Colombia, Brasil, Panamá, todos han sacado los nombres. Y en el Ecuador no es posible obtener los nombres de, sobre todo, diríamos, los tiburones de aguas profundas. Esto es algo increíble, esto es una burla al pueblo ecuatoriano. En el Perú están enjuiciados 3 presidentes. Está con juicio, y no quiere regresar al Perú, Alejandro Toledo. Está con juicio Alan García Pérez. Está con juicio igualmente el señor Ollanta Humala-Tasso. Están enjuiciados porque existen las constancias de la participación de ellos en la toma de decisiones para que le den contratos con, con cantidades además infladas luego para la Odebrecht. En Panamá existe juicio al actual presidente y al anterior presidente, al señor Ricardo Martinelli. Le enrostran de que le dieron incluso 12 millones a él, 7 millones llevó un hijo y 5 millones el otro. Todo está absolutamente verificado y comprobado. En el caso de Colombia, el presidente actual está solicitando que se investigue, que él dice que no ha sabido, habrá que ver, pero existe una administración de justicia y una fiscalía independiente que están llevando las investigaciones en Colombia. En el Brasil existen todas las investigaciones en el famoso escándalo Lava Jato, que origina lo que ahora se conoce también en parte, porque la investigación empezó en los Estados Unidos a raíz que una subsidiaria de esta empresa Odebrecht
empezó justamente a ganar los concursos y las empresas de la competencia la denunciaron. Miren, compatriotas, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Cómo es posible de que nadie sepa los nombres? ¿Cómo es posible que el gobierno anterior y el presidente, que tenía el control total sobre la Procuraduría, sobre la Fiscalía, sobre la Contraloría, sobre la Superintendencia, sobre todo, él es el principal interesado para que esta información no salga? No existe poder en el mundo que dé la ocasión que los ecuatorianos conozcamos. Hubo una declaración que dijeron que van a tener que hacer una investigación especial porque algunos tenían fuero de corte. Si son personas con fuero de corte, es que fueron cuando menos ministros, y a lo mejor allí está al más alto nivel la función ejecutiva. Pero no hay manera de que le entreguen información al pueblo del Ecuador. Esto sería suficiente razón para una conducta de repudio social a los encubridores, a los que les están tapando a los responsables de estas gravísimas anomalías y perjuicios a la República. Miren ustedes, los representantes de la empresa Odebrecht revelaron, y lo dice la información desde Brasil, que la publica el diario El Comercio el sábado 24 de junio, en la que establece que en torno a los acuerdos con la constructora que ha firmado con países sobre el pago de sobornos, ellos dicen que no es cierto que la empresa pide que no se difunda la información. Lo dice el señor Michael Munro, director de conformidad con la constructora brasileña. Él está en Quito. Él dice además que la divulgación de esos acuerdos depende de cada fiscalía, más no de la Odebrecht, que la empresa está cooperando en las investigaciones. Y dice, en el caso ecuatoriano, la Fiscalía del Ecuador decidió que el contenido del acuerdo vigente desde el 8 de junio sea reservado. Según Murro, lo que también se busca, según él dice que hay ciertas filtraciones en el caso del Ecuador, pero en los Estados Unidos el acuerdo fue público. Lo mismo ocurrió en la República Dominicana, cuyas autoridades anunciaron que toda la información entregada por la constructora se subirá al Internet para que todos los ciudadanos puedan acceder. Medios locales de la República Dominicana indicaron que en ese entendimiento la constructora además se comprometió a pagar a esa nación $148 millones como una multa inicial por el pago de sobornos. También la Odebrecht ya llegó a acuerdos con Suiza, con Brasil y con Perú. Aquí en el Ecuador están tapando, están ocultando, están omitiendo para que el pueblo no sepa. Habría que preguntar si es que habrían ganado las elecciones, a lo mejor con qué binomios incluso, si es que la información hubiera sido pública. No quieren que la información sea pública. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Hacen teatros, hacen shows, en la que van incluso a la asamblea para ellos exponer sus puntos de vista, pero no permitir que exista ninguna información o recabamiento de datos que puedan hacer los propios legisladores. Existe una información, además, en la que dice que quieren que el proceso judicial que está iniciado contra el tío del vicepresidente, el señor Ricardo Rivera Arauz, ¿sí?, quieren que sea secreto. Y he tenido ocasión de leer la petición de la abogada que está publicada en el Expreso del jueves 22 de junio del 2017, donde la doctora Ivonne Núñez dice que, a nombre de su defendido, piden que el proceso judicial no sea reservado. ¿Quieren que sea reservado para qué? Para que esa información no salga. Yo entiendo que incluso hasta para asegurarle la integridad del enjuiciado, es mejor que la información salga pronto, pues. Cuando quieren evitar que la información salga en el mundo, no digo aquí en el Ecuador solamente que puede haber o no pasado, en el mundo le silencian a los testigos. ¿Por qué le mataron a Oswald? Para que no hable Oswald. ¿Por qué, recuerden ustedes, desapareció el gordo Lucho mientras el Pli Méndez quedó con vida? Para que no hable, para que nadie diga nada.
Entonces yo entiendo que con el mejor criterio la abogada dice, no tiene por qué ser esto secreto, déjenle que hable, pues claro, para que se defienda y para que él sepa también de alguna manera pues dar sus versiones. Miren ustedes, el propio Diario Expreso señala y recoge los datos de la Fiscalía, donde el tío del segundo mandatario habría recibido alrededor de 13 millones de dólares como parte del 1% de sobornos por contratos principales y complementarios que Odebrecht obtuvo del Estado ecuatoriano. Óigame, este señor tiene 13 millones de dólares como parte del 1% de los sobornos por contratos principales y complementarios que Odebrecht obtuvo del Estado ecuatoriano. Y claro, dice además y recoge lo que señala la Fiscalía, aprovechándose con el parentesco de altos funcionarios. ¿O alguien cree que le dan 13 millones de dólares que porque es ñato, porque es guapo, porque baila bonito la cumbia? ¿Por qué le dan 13 millones de dólares? ¿Y cuál es la relación de parentesco cercana? La relación es con el señor vicepresidente. Dios no niega que sea tío de él, pero lo que dice es que supuestamente no se llevan bien. Pero hay otro testimonio que también está no solo en las redes y que la hizo el ex gerente de Petroecuador y ex ministro de Recursos Naturales, el señor Carlos Pareja Yanuseli, a los que se refiere también Diario El Universo del domingo 11 de junio del 2017 en la página 2, en la que este señor Carlos Pareja Yanuseli, recordemos, él señala textualmente, tengo aquí la declaración de lo que recoge el periódico y de lo que está en las redes desde febrero del año pasado. Abro comillas, en Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass, cierro comillas. Y para que no se olviden esta frase del que fue gerente de Petroecuador, fue ministro de Recursos Naturales, abro comillas, en Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass, el vicepresidente que fue encargado de manejar todo el sector estratégico por decisión del presidente Rafael Correa mediante el decreto ejecutivo número 15 firmado el 4 de junio del 2013 y que está publicado en el registro oficial del 24 de junio del 2013. Todo el manejo del sector de petróleos, del sector eléctrico, del sector minero, de todo lo que es lo más valioso del país, el señor presidente le entregó a su persona de confianza, a su binomio que lo impuso a la brava, pues, recordemos. Y entonces, él es el operador político, es el operador administrativo. Lo que se pueden es delegar funciones, pero no se exoneran responsabilidades. No me vengan con el cuento, a ver, muéstrame dónde está mi firma. No, señor, porque alguien le puede ordenar al subalterno que firme. Pero no solamente es ese problema. Recordemos que el señor Ricardo Rivera fue intendente de telecomunicaciones en los inicios del régimen del presidente Correa, cuando el señor Glass era presidente del Fondo de Solidaridad y que reaparecería más de 2 años después. La Fiscalía ahora lo acusa de recibir 13 millones de dólares que le habría entregado la constructora brasileña Norberto Odebrecht, valiéndose de su parentesco con un funcionario de Estado, según se dijo en la audiencia, a cambio de contratos para ejecutar varias obras. Miren ustedes, desde el inicio del régimen de Correa, estoy leyendo lo que dice Diario El Universo del domingo 11 de junio del 2017 en la página 2, ¿sí? Desde el inicio del régimen de Correa, Glass, primero como alto funcionario y ministro, y luego como vicepresidente, ha estado a cargo de los sectores estratégicos en el área eléctrica, de telecomunicaciones, la petrolera y la minera. Entonces, no es que aquí se están inventando nombres y que averigüeme nomás a ver dónde está mi firma. No, señor. Me recuerdan lo que está pasando en el Ecuador, lo que aconteció a finales de la década del 60, cuando en México presidente era Díaz Ordaz. Un diputado trotskista le dijo a Díaz Ordaz, al presidente de México, le digo, señor presidente, usted es un ladrón.
Y le dijo, claro, porque era del Partido de la Revolución Institucional del PRI de México, que controlaba también la Administración de Justicia y la Fiscalía y todas las instancias del Poder de México, como pasa en el Ecuador. Le dijo, o me demuestras lo que tú afirmas, o yo te meto preso. Y le dijo el diputado trotskista a Díaz Ordaz, yo le acusé de ladrón, no de tonto. Miren ustedes, entonces no nos vengan acá a querer comer el cuento y decir que aquí no ha pasado nada. No, señores, aquí en el país tiene que haber un baño de verdad. Y aquí todos saben en el país que todo lo que nombra el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social es lo que el presidente pide. Meses antes de que le elijan al señor doctor Galo Chiriboga, el señor presidente dijo que le iba a ganar el concurso por los 8 costados. Y ahora le acaban de elegir fiscal a su asesor desde el 2014 hasta enero del año 2016. Un caballero que presentó un informe sobre el 30S señalando que ha habido un golpe de Estado blando. Hay que preguntarles, señores, si hubo golpe de Estado, digan cuando menos quién era el golpista. O alguien puede venir a creer que al igual que los dineros de los 13 millones llegó de manos de los querubines, de los serafines, una legión de ángeles, una legión de arcángeles. ¿Quién dio esos 13 millones y por qué dio? Y segunda cosa que es básica del golpe del 30S, ¿quién es el golpista, señores? ¿Quién es el golpista? Han metido presos a policías, a miembros de Fuerzas Armadas, le metieron preso al director del hospital, al doctor César Carrión, porque dicen que hubo supuestamente un golpe de Estado, pero hasta ahora no dan ni una información sobre quién es el golpista. Óigame, ¿quién es el golpista, por favor? Si hubo golpe de Estado en el Ecuador. Y recuerden ustedes que las personas solamente de la absoluta confianza del presidente manejan los organismos. El señor doctor Omar Simón ¿es o no es el secretario del señor presidente de la República? ¿Era o no el presidente del Consejo Nacional Electoral en las elecciones del 2009? Cuando, recuerden ustedes, en Guayaquil encontraron las 221 computadoras con 221 digitadores en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en la Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes, estaba esto a cargo de Digital Team. Los 221 computadores y los 221 digitadores, recuerden, lo encontraron el día viernes a las 2 de la tarde del 8 de mayo del año 2009. Las elecciones fueron el 26 de abril. 12 días después estaban encontrando este centro paralelo donde estaban acomodando los datos. Así se han ganado las elecciones en el Ecuador. ¿Cómo ganan? A través de procedimientos que no son transparentes, que son procedimientos fraudulentos. El vicepresidente, un economista Cortés, y está publicado en Diario El Comercio del día sábado 9 y domingo 10 de mayo del año 2009, señalan ellos, recordemos, o señala este caballero, que él no sabía que había este centro paralelo y clandestino al margen de la ley, donde es obvio, se deduce que estaban haciendo los acomodos de los resultados electorales para garantizarse el poder legislativo y la función ejecutiva, pues. ¿Quiénes encontraron eso? Los candidatos en esa época, por madera de Guerrero, la abogada Cintia Viteri y el doctor Enrique Feria, fueron con Teleamazonas y les sancionaron a Teleamazonas por haber difundido esa información. Los pájaros contra las escopetas. Y luego, recuerden ustedes quién fue la persona. ¿Quién fue la persona? Recuerden ustedes que dirigió el proceso electoral, pues, en el año 2011. El día 7 de mayo, cuando se llevaron la Administración de Justicia y habían o aparecieron 1.229.330 personas que votaron en forma adicional al total que dio como resultado el censo del día domingo 28 de noviembre del 2010. Recordemos, pues, siempre han manejado todo con fraude. Y ahora no me vengan con el cuento que han ganado 74 de los 137 asambleístas en forma transparente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué le ocultan al país la información? ¿Por qué le evitan que el pueblo sepa la verdad? Aquí no existen investigadores, sino encubridores. Los hechos lo hablan.
El Ecuador fue el único país, recuerden ustedes que viajó el señor doctor Alexis Mera a Brasil, contrataron un estudio jurídico para que ayude a obtener la información, y luego de contratar al estudio jurídico, resulta que el Ecuador es el único país que no tiene los datos, no tiene la información, porque están tapando, señores. El pueblo ecuatoriano tiene que reaccionar, tiene que prepararse a movilizar. ¿Hasta cuándo nos ven la cara, compatriotas? Es hora de reaccionar. ¿Cómo puede ser posible que aquí se llevan el dinero? No dan cuentas de 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares. El pueblo se muere de hambre, no hay trabajo, las condiciones de vida son cada vez más precarias y claro, empieza también a evidenciarse que la información oficial ha sido una mentira. Tenemos un ejemplo de cómo la información oficial se cae hecho pedazos. Miren, la Contraloría, que es un espacio, un órgano que ha manejado el propio Ejecutivo, no puede ocultar el hecho de que hay una deuda con el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dijeron que no hay deuda, que no ha habido un reglamento para determinar las modalidades del cálculo. 1000 cosas inventaron para burlarse, para evitar pagarle al IES. Ahora sale la información, ¿sí? Y el día de ayer, sábado 24 de junio del 2017, el economista Abelardo Pachán señala, en base a otra información que también tenemos aquí, pero que por razones de que hoy va a ser un programa de menos del tiempo regular, lo vamos a señalar. Establecen, sí, que la deuda de los 2.507 millones de dólares del IES sí existe, que la información que dio el gobierno en las cadenas nacionales, de las sabatinas, una y otra vez, no es cierto, es mentira. Hay la deuda con el IES, sí señores, pero no solo eso, se establece que ha habido otra deuda de Petroamazonas por 2.800 millones de dólares en atrasos a compañías de servicios privados que tampoco están registrados en las cuentas oficiales. Sumemos, estamos hablando de más de 5.300 millones de dólares, el equivalente a 50 millones más que lo que costó la construcción del nuevo canal de Panamá de 77 kilómetros y que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico o con el Mar Caribe. Resulta que las cuentas alegres, las mentiras permanentes que tuvo el gobierno anterior empiezan a ir saliendo. Pero además hay una cosa que el pueblo ecuatoriano tiene que comprender: cómo es que amarraron absolutamente todo para que el pueblo no sepa la verdad. Alguna gente cree que va a haber el enjuiciamiento al vicepresidente. Yo no soy tan optimista. Primero porque tienen 74 asambleístas de los 137 que supuestamente han sido elegidos en un proceso electoral que lo hemos denunciado con el Frente de Defensa Nacional, que justamente ha señalado por reiteradas veces que había 1.617.000 votantes adicionales al total de los datos que tenía el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Recordemos, compatriotas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala, primero es un organismo muy serio, todo lo que es distribución de la plata entre organismos seccionales, municipios, consejos provinciales, se hace con información del INEC. Se hace con la información del INEC todo lo que es planificación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todo lo que tiene que ver con proyecciones del Banco Central, de la Seguridad Social, todo se hace con el INEC. Pero de los datos del INEC, recordemos, compatriotas, ahí se infló en 1.617.000 votantes adicionales o electores fantasmas. Habían 283.000 votantes adicionales en el Guayas, por eso no publicaron los padrones electorales o registros electorales. 250.000 votantes adicionales en Pichincha, 181.000 votantes adicionales en Manabí, 103.000 adicionales en la provincia de La Suay. Así obtuvieron los 74 asambleístas, que además, entiendo, están bajo el control del expresidente Correa.
74 de 137, si hubiera juicio. Pero además, en la propia Constitución de Montecristi pusieron una frase en el artículo 129 que dice que para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Óigame. Es decir, si la Corte Constitucional dice que no es admisible el juicio porque supuestamente ellos puedan creer de que no hay pruebas, como están diciendo en la Asamblea, de cohecho, ni de peculado, ni de enriquecimiento ilícito, ni de concusión, pues sencillamente pueden decir no procede el juicio y se acabó. Miren, compatriotas, yo creo que el pueblo ecuatoriano y las organizaciones de trabajadores, de campesinos, de maestros, de estudiantes, de intelectuales, de pobladores, debe exigir que el pueblo ecuatoriano sea consultado sobre las reformas del día, las enmiendas, se llaman enmiendas, que hicieron a espaldas del país el día 3 de diciembre del 2015. Primero eso y luego hay que ir a una asamblea nacional para poder deshacernos de toda esta legislación de carácter fascista que le quiere maniatar al pueblo ecuatoriano y que, como decía en la intervención Raúl, quieren enjaularle al pueblo ecuatoriano. A espaldas del pueblo, con otro proceso electoral, asimismo con más de 1.300.000 votantes fantasmas, el 17 de febrero del año 2013 se cogieron 100 de 137 asambleístas para poder reformar la Constitución sin consultarle al pueblo, teniendo los 2/3, en forma que nadie creyó porque ni siquiera hubo quien festeje. Recordemos, compatriotas, ¿para qué hicieron se tomaron esos 100 asambleístas? No solo para las leyes vendepatrias, para entregar el petróleo, entregar las minas, entregar los puertos. Incluso estos días se conoce de que están entregando el puerto Providencia en el río Napo, en la provincia de Sucumbíos. A cambio, ¿saben de cuánto? De 34 millones de dólares entregan el puerto más importante de la región oriental. Es decir, el Ecuador no va a tener control sobre ningún puerto. Puerto Bolívar entregado, Puerto Pozorge entregado, el puerto de Manta entregado. Y también han ido entregando el 3 de mayo, han hecho justamente las gestiones para entregar Providencia, el puerto en el río Napo, en el cantón Misahuallí, en lo que significa la provincia de Sucumbíos, que es la ruta por la que va a llevar cualquier producto que vaya o venga desde Brasil, desde Manaos, por ejemplo. Increíble, el Ecuador no va a tener ningún puerto y hablan de soberanía nacional, hablan de que ellos aman al Ecuador en manos de las compañías extranjeras, aman al Ecuador en manos de las multinacionales, compatriotas. Ya si ustedes no quieren pelear por ustedes, háganlo por los hijos de ustedes, por los nietos, por las próximas generaciones. Pero este pueblo tiene sangre en la cara, no pueden burlarse de esta manera de este país. Es imprescindible, por ejemplo, no solamente parar estos proyectos o este proyecto fascistoide que en la enmienda del día 3 de diciembre del 2015, plantearon que pueda haber reelección indefinida pues para el presidente de la República, porque era una resolución hecha para que el señor Correa pueda ser candidato a la presidencia, y como ellos tienen el control del Consejo Nacional Electoral, pueden hacer lo que les dé la gana 1000 veces, y absolutamente el país queda sometido a esta dictadura que empezó en el año 2008. Los procesos electorales, todos, absolutamente todos, están inflados, los padrones, tienen el 100% del control del Consejo Nacional Electoral, solo con el partido de gobierno, con Alianza País, y nadie puede verificar la idoneidad y la calidad, técnica, y la posibilidad de objetividad del sistema, del software y el hardware que utilizan en los sistemas computarizados. Allí no solamente van a la reelección, allí plantearon para presidente, ¿qué plantearon? De que Fuerzas Armadas entre en tareas de represión interna. Para eso reformaron el artículo 158 y ellos mismos se burlan, como se han burlado siempre de la propia Constitución. ¿Dónde permite la Constitución que hayan Fuerzas Armadas al margen de la Policía Nacional y al margen de las Fuerzas Armadas? Pues, pero ya está publicado, y en este gobierno, en el suplemento
del registro oficial del día 21 de junio del 2017, miércoles 21 de junio del 2017, registro oficial, suplemento número 19, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Fuerzas que van a tener armas y que no son fuerzas armadas, y que no son la Policía Nacional, y que es un grupo que va a estar a órdenes del Ejecutivo y que dejaron armando todo eso porque quiere regresar Correa para manejar seguramente estos cuerpos al margen de Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Allí establecieron y mutilaron, por ejemplo, el hecho de que la Contraloría pueda analizar si se han cumplido o no con los objetivos de las instituciones del Estado, si la plata que han gastado 1.507 millones en el caso, por ejemplo, de la refinería del Pacífico, si es que en ese caso concreto se ha cumplido con el objetivo de la refinería o solo han gastado la plata, ya que están los recibos del movimiento de tierras y del aplanamiento de tierras y pare de contar. Allí el 3 de diciembre del 2017 se planteó otra cosa complementaria, pues compatriotas, allí se decidió precisamente eliminar derechos laborales. Reformaban el artículo 229 y 326 para que a futuro no exista, por ejemplo, calidad laboral en el servicio público. Ya no habrá contratación colectiva a futuro. Compatriotas, ¿cómo es posible que quieran además a la comunicación convertirla en servicio público como si fuera agua potable, si fuera alcantarillado? Pero compatriotas, no solo eso, tienen allí una posibilidad de que el Ecuador pueda dividirse en regiones autonómicas, rompiendo la unidad nacional, como establece justamente la enmienda 17. Antes decía que habían 8 años, o sea, del 2008 al 2016, para hacer autonomías, una especie de mini estados. Eliminaron eso cuando el 3 de diciembre del 2015, y por eso el pueblo tiene que abrir las perspectivas y las organizaciones exigir que el pueblo sea el que sea consultado si es que deben seguir o no vigentes estas inconstitucionales reformas e ir a una nueva Asamblea Nacional. ¿Por qué razón, compatriotas? Porque no es posible que exista un verdadero blindaje jurídico para el despojo, para garantizarse de impunidad, pues. ¿Cómo es que en el país han desaparecido delitos en las reformas del Código Orgánico Integral Penal? ¿Cómo es que en el país se obstruye la entrega de información incluso a los propios legisladores? ¿Cómo es que se anula la capacidad de fiscalización y control político de todas las instituciones? ¿Cómo es que se cambia, por ejemplo, el delito en el caso del cohecho? Antes, cuando alguien cometía cohecho, además de la prisión, tenía que restituir el doble de lo que hubiese recibido. Ahora, en el artículo 280 del COIP, aquello ya no sucede, no devuelven un solo centavo, se quedan con toda la plata, y además si alguien les denuncia, también él va preso por supuesta participación. El secretismo sobre lo que tiene que ver con el manejo de la deuda externa, lo dice el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobado con estas mayorías legislativas de origen turbio, pues. Allí dicen que los actos, contratos, convenios, documentación serán declarados reservados y secretos. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos, nos están haciendo señal de cabina que el programa de hoy, como usted ya tiene pleno conocimiento, ha concluido. Por favor, le rogamos que usted lo despida. Y digamos, entiendo que ellos seguirán con la misma política. Desaparecieron el delito de prevaricato, no hay delito de colusión. La Contraloría tiene que ahora autorizar, de acuerdo al artículo 581, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, tiene que autorizar dar informe previo para ver si es que se puede o no seguir juicio por peculado o enriquecimiento ilícito. Compatriotas, están destruyendo el sistema educativo, han destruido las instituciones del Ecuador en general, desaparecieron el Izquieta Pérez. En este país hacen lo que les da la gana, nadie controla, el pueblo solo paga impuestos y no puede ni siquiera garantizar el estudio de sus hijos. Compatriotas, abramos los ojos, no podemos nosotros permitir lo que está hoy sucediendo en el Ecuador. ¿De qué material estamos hechos?
cómo es que asaltan la conciencia del pueblo y la gente se queda mirándose la cara. No, compatriotas, tenemos que recuperar las libertades de este país, la libertad de opinión. Ahora quieren incluso restringir lo que es la circulación de ideas a través de las redes. Esto es algo inconcebible, compatriotas. La subida de los precios, por ejemplo, del agua en los sectores rurales. Podríamos y vamos a tener que referirnos a esto en los próximos programas. Una organización como la Junta América de las Lomas de Daule, que pagaba, por ejemplo, 3.640 en el año 2016, este año va a pagar $240,000 por las subidas de los valores del agua que dejó haciendo el gobierno anterior el 23 de mayo, la víspera de irse. En el caso de otras juntas, por ejemplo, había una que pagaba, sí, 15.140 el 2016 y que ahora va a pagar justamente más de $1 millón. En Pisque existe otra que igualmente da la relación exacta a los medios de comunicación, pagó 4.330 el año 2016 y este año tiene que pagar $320,000. Dice porque tienen que financiar determinada infraestructura de riego, pero son subidas de cientos de veces. Compatriotas, hay 1000 cosas que comentar, pero hoy el programa no puede extenderse más porque existe justamente, entiendo, la programación deportiva prevista por la emisora. Solamente quisiéramos recordar, compatriotas, que es nuestra obligación defender las condiciones de vida de esta y de las futuras generaciones. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos nosotros precautelar el interés nacional. Han hecho legislación para encubrirse y no rendir cuentas a nadie. Se han tomado todas las instituciones y las autoridades para que les ayuden a encubrir, no para que defiendan los intereses nacionales. Una persona se quiere elegir en dueño y señor de la República y respetando absolutamente a la sociedad. Quieren hacer y lo están haciendo como hizo Hitler, que tenía todos, absolutamente todos los poderes en sus manos, el Führer. Aquí hay un Führer criollo que quiere además de retornar porque tiene el control de la Asamblea Nacional, de gran parte incluso del gabinete actual, lo que habrá que ver si no es con la complicidad del titular de este momento o encargado hasta que regrese. Y además, adicionalmente, pues tienen las leyes represivas, las leyes que no van a permitir que sean modificadas. Compatriotas, no olvidemos lo que decía José Martí, el patriota cubano. Él decía que el hombre que asiste en silencio a un crimen es cómplice. No puede haber complicidad del pueblo ecuatoriano. Somos el pueblo de Bolívar, el pueblo de Sucre, el pueblo de Rocafuerte, el pueblo de Olmedo, el pueblo de Alfaro, el pueblo de José Peralta, el pueblo de Juan Montalvo, de Manuela Sáenz, de Dolores Cacuango. Compatriotas, este es un llamado a la conciencia de ustedes. Si no quieren pelear por ustedes, protejan la vida de los hijos y los nietos de ustedes. No puede haber tanta indolencia en el país ante lo que está sucediendo. Es una burla a la patria, es una burla a la República. E invitamos a los dirigentes de las organizaciones populares a que justamente tomen el papel que les corresponde, que se acabe el silencio, que se acabe justamente esta conducta de permisibilidad. Compatriotas, agradecemos a este importante medio de comunicación, agradecemos a su director y a sus colaboradores, y recordemos lo que decía William Shakespeare en Hamlet: pobre como soy, pobre soy en dar las gracias, pero el pueblo del Ecuador sabrá aquilatar la conducta, la generosidad, la disposición republicana, democrática de un medio de comunicación que ha hecho historia, porque cuando muchos callaron, cuando muchos se silenciaron, cuando muchos se acobardaron, este medio de comunicación fue una trinchera de las instituciones republicanas y las libertades democráticas. Compatriotas, no podemos permitir que destruya nuestro país, tenemos que defenderlo. Por eso hemos levantado la consigna que la patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. El Ecuador viva, el Ecuador libre y eterno, porque ese Ecuador libre y eterno sobrevivirá a todos los empeños de estos políticos vinculados a los mecanismos de la globalización, la subordinación y la destrucción de las naciones. Eso no pasará jamás,
con nuestra complicidad o con nuestro silencio. Nuestro pueblo tiene derecho a sobrevivir y así lo hará por la voluntad de sus hijos y por el empeño de los patriotas que todavía existimos en esta querida patria. Muy buenos días, muy amables. Dios mediante, hasta la próxima semana para analizar los problemas de nuestro querido Ecuador. Buenos días, muy amables.